8 de mayo de 1945. Berlín es un mar de ruinas humeantes. En medio del caos, el mariscal Wilhelm Keitel estampa su firma en el documento que oficializa la rendición incondicional de Alemania. Para el resto del mundo, la guerra más sangrienta de la historia ha terminado en Europa. Pero para más de 11 millones de soldados alemanes, la paz es solo el comienzo de otro infierno. Para ellos no hubo desfiles de bienvenida. No hubo un regreso inmediato a los hogares que, en su mayoría, ya no existían. Su viaje apenas comenzaba, uno que los llevaría a campos de prisioneros que se extendían desde las playas de Francia hasta las estepas congeladas de Siberia. Fue realmente de estos hombres. Millones simplemente se borraron de los registros durante años. Algunos tardaron más de una década en volver a pisar su tierra, si es que lo lograron. Esta no es solo una historia sobre la derrota. Es una historia de supervivencia, de sufrimiento y de trabajo forzado a una escala que cuesta imaginar. La paz había llegado, sí, pero para el soldado alemán promedio, el fin de la guerra fue solo el inicio de su cautiverio. La rendición de Alemania no fue tan simple como un solo acto en un solo día. En realidad, fueron dos firmas desesperadas en menos de 48 horas. La primera ocurrió en la madrugada del 7 de mayo en Reims, Francia. Allí, el general Alfred Jodl se rindió ante los aliados occidentales. Fue un último intento del sucesor de Hitler, el almirante Karl Dönitz, de salvar a la mayor cantidad de tropas posible de caer en manos soviéticas, porque sabía que el destino que les esperaba en el este sería espantoso. Pero Stalin se enfureció al enterarse de esta rendición parcial. Exigió una capitulación total y simultánea ante todos los aliados, incluida, por supuesto, la Unión Soviética. Así que, al día siguiente, el 8 de mayo, en el suburbio berlinés de Karlshorst, el mariscal Keitel tuvo que firmar de nuevo, esta vez bajo la fría mirada del mariscal soviético Georgi Zhukov. Esta segunda firma selló el destino de millones. En esos últimos días, una marea de soldados alemanes había corrido desesperadamente hacia el oeste, rezando por ser capturados por estadounidenses o británicos. Sabían por la propaganda y por los relatos que llegaban del frente que el trato en el este sería una venganza brutal por los casi 4 años de guerra de aniquilación que Alemania había desatado. Lo que siguió fue un colapso logístico y humano de proporciones bíblicas. De repente, los ejércitos aliados se encontraron con que debían alimentar y controlar a una masa de más de 7 millones de hombres. Nadie estaba preparado para algo así, y la solución que improvisaron fue, en muchos casos, brutal. El destino de un soldado alemán capturado en 1945 dependía casi por completo de un factor. ¿Quién lo capturó? La diferencia entre caer en manos de los aliados occidentales o del Ejército Rojo era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. En el lado soviético la cosa estaba clara. Stalin lo había dicho en la conferencia de Teherán de 1943. Quería 4 millones de trabajadores alemanes como reparaciones de guerra. Para la Unión Soviética, los prisioneros no eran solo enemigos derrotados. Eran la fuerza de trabajo que reconstruiría una nación devastada. Unos 3 millones de alemanes fueron capturados por el Ejército Rojo y enviados directamente a los gulags. Allí se enfrentaron a jornadas laborales inhumanas en minas, bosques y obras de construcción, a menudo con temperaturas bajo cero, y raciones que apenas alcanzaban para no morir de hambre. Las tasas de mortalidad eran catastróficas. En los campos que recibieron a los supervivientes de batallas como Stalingrado, más del 90% de los prisioneros murieron. El objetivo no era solo castigar, sino explotar su mano de obra hasta el límite. Mientras tanto, en el oeste,
La situación era muy distinta, aunque para nada un paraíso. Ante la imposibilidad de manejar a tantos millones de prisioneros bajo las estrictas normas de la Convención de Ginebra, el comandante supremo aliado, Dwight D. Eisenhower, tomó una decisión legal muy polémica. En marzo de 1945, ordenó que los cautivos no fueran clasificados como prisioneros de guerra, sino como fuerzas enemigas desarmadas. Este tecnicismo liberaba a los aliados de la obligación de darles el mismo alojamiento y raciones que a sus propias tropas. El resultado fueron los infames Rheinwiesenlager, los campos de los prados del Rin. Eran básicamente gigantescos corrales de alambre de púas al aire libre. Cerca de 2 millones de hombres fueron hacinados allí, sin refugio, expuestos al frío y la lluvia de la primavera de 1945. Comían raciones mínimas y la higiene era inexistente. Miles murieron de hambre y enfermedades, aunque el número exacto sigue siendo un debate. A pesar de lo terrible de la situación, hay que decir que la intención final en el oeste era contenerlos y, eventualmente, repatriarlos, no aniquilarlos. Esta diferencia brutal entre ser capturado en el este o en el oeste es una de esas verdades incómodas de la historia. Si esta perspectiva te está ayudando a entender mejor este periodo tan complejo, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias con el rigor que se merecen. Una vez superado el caos de la rendición, el futuro para la mayoría de estos hombres se resumía en 2 palabras: trabajo forzado. Tanto en el oeste como en el este, estos millones de prisioneros se convirtieron en el motor humano que ayudaría a levantar un continente en ruinas. En el oeste, Francia fue el país que más dependió de ellos. Tras sufrir una ocupación brutal, el gobierno de Charles de Gaulle exigió más de 1,5 millones de prisioneros. Estados Unidos le prestó más de 740.000. Su trabajo fue increíblemente peligroso. Limpiar millones de minas terrestres, reconstruir puertos y trabajar en el campo. Las condiciones eran duras, pero para muchos era mejor que la incertidumbre de volver a una Alemania en ruinas. Francia fue, de hecho, el último país occidental en liberar a sus prisioneros, reteniendo a algunos hasta finales de 1949. En el Reino Unido, más de 400.000 prisioneros fueron clave para la agricultura. En 1947, llegaron a ser una cuarta parte de toda la fuerza laboral agrícola del país. A diferencia de otros lugares, a miles de ellos se les ofreció quedarse como trabajadores libres después de 1948, y unos 24.000 aceptaron y se integraron en la sociedad británica. Pero, una vez más, la escala y la brutalidad de lo que ocurrió en la Unión Soviética no tienen comparación. Allí, los prisioneros no solo reconstruían, eran un pilar del plan económico de Stalin. Los enviaron a los rincones más inhóspitos del Imperio Soviético, desde las minas de carbón del Donbass hasta los proyectos de construcción en Siberia. Eran tratados como esclavos, con un lema no oficial que lo decía todo. Ningún prisionero alemán volverá a casa hasta que Stalingrado haya sido reconstruida. La mayoría no vio la libertad hasta después de la muerte de Stalin, en 1953, y los últimos no regresaron hasta 1956, 11 años después del fin de la guerra. Para los que lograron sobrevivir, el regreso a casa no fue una fiesta. Fue un proceso lento, doloroso y lleno de traumas. La mayoría de los prisioneros en manos de estadounidenses y británicos fueron liberados hacia finales de 1948. Los de Francia, en 1949. Volvían a una patria que ya no reconocían, un país dividido, con ciudades hechas escombros
y una población que luchaba por no morir de hambre. En los campos aliados, habían intentado desnazificar a los prisioneros, mostrándoles películas de los campos de concentración y dándoles clases sobre democracia. Pero para el soldado común, que sentía que solo había luchado por su país, este proceso a menudo generaba más resentimiento que otra cosa. Sin embargo, nada se compara con el regreso de los cautivos de la Unión Soviética. Llegaban en pequeños grupos, esqueléticos, rotos en cuerpo y alma. En las estaciones de tren, las familias esperaban durante años con una foto en la mano, aferradas a una esperanza casi perdida. Muchos descubrieron que sus esposas, creyéndolos muertos, se habían vuelto a casar. Otros encontraron sus casas destruidas o, peor aún, en un territorio que ahora pertenecía a Polonia o a la Unión Soviética. El trauma del Gulag los acompañó para siempre. Un silencio pesado que la mayoría se llevó a la tumba. El destino de estos hombres es un capítulo oscuro y a menudo ignorado del final de la Segunda Guerra Mundial. La historia suele terminar con la firma de la rendición, pero para el soldado del Reich, su guerra personal continuó durante años entre alambres de púas y minas de carbón. El viaje de los soldados alemanes después de mayo de 1945 es una tragedia a escala masiva. De los aproximadamente 3 millones capturados por los soviéticos, se calcula que más de 1 millón jamás regresó. En el oeste, aunque las condiciones iniciales fueron atroces, la gran mayoría logró sobrevivir. Su destino fue convertirse en la mano de obra que limpió los escombros de una guerra que su propio país había iniciado. Pagaron con años de sus vidas, y en demasiados casos, con la vida misma, el precio de la agresión nazi. Contar su historia no busca justificar sus acciones, sino ponerle rostro a esa masa anónima de hombres atrapados en los engranajes de la historia, y recordarnos que las consecuencias de una guerra se extienden mucho más allá del último disparo. Y ahora nos gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que usar el trabajo forzado de los prisioneros fue una forma justa de reparación de guerra? ¿O fue una violación de los derechos humanos sin importar el bando? Déjanos tu reflexión en los comentarios.